Ahora vamos a tener lo que es la práctica número 5, que es el generador de corriente continua. Los objetivos de la práctica son determinar la relación que existe entre la rotación del flujo de campo con la polaridad de voltaje de salida de un generador CC. Estudiamos la relación entre el voltaje y el vacío de la corriente de campo de un generador separadamente excitado y obtenemos la curva de saturación. Y por último vamos a obtener las características internas y externas del generador CC. La primera parte de esta práctica es determinar la polaridad del generador. Para ello conectamos la máquina universal como un motor de inducción trifásico tipo jaula de ardilla. Para eso vamos a usar el plug 3 que realizará unas conexiones internas de las bobinas. Ponemos las escobillas en la posición up y cortocircuitamos los terminales ABC del rotor y alimentamos el motor con 208 voltios trifásicos. Arrancamos el motor de inducción, el cual girará aproximadamente a unas 3.600 revoluciones por minuto en dirección contraria a las manecillas del reloj, tomando como referencia el extremo donde se encuentran los anillos deslizantes de la máquina universal. Si no gira en esa dirección, entonces debemos parar la máquina e intercambiar uno de los terminales de alimentación del motor. Luego procedemos a medir el voltaje que hay entre los terminales A y AA, que son la armadura del dinamómetro. Este voltaje va a ser solamente debido al flujo residual. Tenemos que anotar la magnitud y la polaridad de este voltaje. Luego conectamos la bobina de campo paralelo en serie con el reóstato de campo, tal y como vemos aquí, y todo esto en paralelo con la armadura del dinamómetro. Este valor de la resistencia debe estar en máximo. Si el voltaje empieza a descender cuando vamos reduciendo este valor de la resistencia, entonces debemos invertir las conexiones del reóstato de campo y de paralelo. Ajustamos el reóstato de campo para que el voltaje generado nos dé 110 voltios VCC y anotamos la conexión y la polaridad del mismo. Luego procedemos a parar la máquina totalmente e invertimos la dirección de rotación de campo intercambiando dos terminales de alimentación, acá en los trifásicos 208 voltios. Luego procedemos a desconectar esta bobina, arrancamos el motor de inducción y anotamos la magnitud y la polaridad del voltaje para esta nueva dirección de rotación. Al fin de intercambiar el voltaje generado con este sentido de rotación, será necesario invertir toda la conexión que hicimos en un principio de esta conexión en serie, pero ahora vamos a intercambiar todos los terminales y vamos a cambiarle la polaridad al voltaje. Anotamos la conexión y la nueva polaridad como datos. En algunas veces es necesario cambiar la polaridad del voltaje sin cambiar la dirección de rotación, ya que algunas máquinas vienen conectadas a un primo motor no reversible. En la segunda parte de la práctica vamos a obtener la curva de saturación. Para ello vamos a conectar el dinamómetro para que funcione como un motor en paralelo, tal y como vemos aquí. Vamos a utilizar un plug 10. Ajustamos el reóstato de campo de este motor a su mínima resistencia y conectamos la máquina de inducción para que funcione como un generador separadamente excitado. Ajustamos el reóstato de campo de la máquina universal a una máxima resistencia. Arrancamos el motor y debemos fijarnos en que su velocidad llega aproximadamente a unas 2.400 revoluciones por minuto. Vamos a incrementar la corriente del campo aumentando esta resistencia de campo en aproximadamente unos 10 pasos. Luego vamos a disminuirla en la misma cantidad de pasos y para cada uno de los casos vamos a anotar el voltaje que obtenemos a la salida y la corriente de campo generado en la tabla que tenemos en la práctica para dibujar la curva de saturación. Bien, para la última parte de la práctica vamos a obtener las características internas y externas del generador. Al igual que en el segundo paso, vamos a tener conectado el dinamómetro con un motor paralelo. Vamos a tener ajustada la resistencia al mínimo. Vamos a tener conectado la máquina universal como un generador de excitación separada. Pero en esta ocasión, manteniendo la velocidad constante de 2.400 RPM,
vamos a ajustar este reóstato para que la corriente de campo sea de 6 amperios. Una vez que hemos conseguido ese valor, vamos a proceder a conectar una carga aquí a la salida. Este voltaje terminal cuando esté en el vacío va a ser de aproximadamente unos 110 voltios. Esa carga resistiva nos va a generar una corriente que va a ser medida aquí con un amperímetro y la cual vamos a variar esta carga para variar la corriente de 0 a 12 amperios en unos 10 pasos. Con esos valores podemos obtener una curva para la salida del voltaje terminal con la corriente de la carga similar a esta. Luego, procedemos a parar la máquina y volvemos a arrancar el motor, pero ahora vamos a ajustar la corriente de campo no a 6, sino a 9 amperios. Ahora este voltaje de salida no va a ser de 110 voltios, tenemos que tomar en cuenta ese valor y nuevamente vamos a ajustar esta carga para que la corriente que marque el amperímetro vaya de 0 a 12 amperios con esta nueva corriente de campo, para obtener una curva similar a esta. Finalmente detenemos el generador, desconectamos la carga y sin esperar que pase mucho tiempo vamos a medir la resistencia que tenemos en la armadura, incluyendo el levanado de interpolo, y vamos a anotar ese valor. Bueno, para la práctica número 5 nos enfocaremos en el primer literal, que es ver la polaridad de nuestra máquina de inducción. Tenemos aquí nuestra máquina universal, que en este caso nos vamos a hacer funcionar como motor de inducción. Para alimentarla lo hacemos con 208 fijos que salen desde aquí hacia nuestros contactores, los cuales van a alimentar la línea ABC a las turbinas número 1, número 5 y número 9 respectivamente. Hay que recordar que nuestras escobillas tienen que estar en up y que nuestro rotor tiene que estar cortocircuitado en A, B y C. Y esto es para que funcione como un motor de jaula de ardilla. Otra cosa importante, tenemos que recordar el plug número 3, ya que este se va a encargar de hacer nuestras conexiones internas en nuestra máquina universal. La práctica consiste en que cuando nosotros encendamos nuestro motor, este tiene que girar en contra de las manecillas del reloj. Si lo hace a favor, lo que tenemos que hacer es intercambiar una de las fases, ya sea A o B o C, lo cual hará que cambie el sentido de rotación de nuestro motor. Otro aspecto importante es que tenemos que la velocidad tiene que estar a 3600 revoluciones por minuto. Y para cuando queramos invertir el giro, debemos, como recomendación, primero apagar la máquina, intercambiar y luego encenderla, para no generar cualquier problema. Empezaremos a encenderla. El botón Start. Como podemos observar, tenemos 3600 revoluciones por minuto. Vamos a ver nuestro giro ahora. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de comprobar el giro. Vemos de manera muy que esto gira a favor de las manecillas del reloj, lo cual tenemos que hacer que gire en contra de las manecillas del reloj para poder medir el voltaje de la armadura. Recomendación, primero siempre apagar la máquina con el botón stop. Esperamos un momento para aplastar todo. Una vez eso, comenzamos a realizar el intercambio de fases. En este caso, intercambiaremos B y A, respectivamente, con mucho cuidado. Listo. Con esto vamos a poder observar que nuestro giro se invierte con tan solo intercambiar las fases. Procedemos a alzar el breque y a poner en marcha. Observamos ahora, como lo veníamos diciendo, que nuestro giro se va a invertir. Y otra vez con mucho cuidado, cuando
hagamos eso. Como verán, ahora sí está en contra de las manecillas del reloj. Ahora, con nuestro multímetro, procederemos a medir el voltaje de la armadura. Tenemos voltaje continuo. Usamos Este es el voltaje que produce nuestro flujo residual. Bien, ahora procederemos a conectar la bobina de campo en paralelo. En serie la conectamos con el reóstato de campo del dinamómetro, porque esta es la parte del dinamómetro. En sí conectamos las dos en paralelo con la armadura. Para poder antes arrancar tenemos que ver que nuestra resistencia de campo tiene que estar en el valor máximo, ¿ya? Para poder generar. En sí lo que vamos a hacer, que cuando nosotros arranquemos tenemos que medir voltaje de armadura. Si nuestro voltaje de armadura, al momento que nosotros disminuimos el reóstato de campo, si disminuye tenemos que invertir las fases. Y si aumenta, estamos bien para ver el giro de la máquina. Procedemos a encender. Muy bien, ahora vamos a medir el voltaje que hay en nuestra armadura. Como vemos, ahorita mide 21 voltios DC. Ahora, al minimizar nuestro reóstato, tenemos que ver si sube o baja. Como podemos observar, el reóstato, al minimizar el reóstato, va a subir nuestro voltaje de armadura. Entonces, vamos a elevarlo hasta que nos dé 110 voltios. Una vez que está a 110 voltios, comenzamos a parar la máquina. Ya con la máquina volvemos a colocar nuestro reóstato al máximo y ya con la máquina parada empezamos a desconectar todo el circuito que teníamos aquí para volver a hacer lo que hicimos al principio. Y para poder verificar nuestro sentido de giro ahora. Ya con la máquina parada, invertimos nuestras fases, ya sea volvemos a invertir nuestras fases. Y como lo que hicimos al principio, vamos a volver a encender la máquina para ver el giro que tenemos ahora. Ahora vemos el giro que tenemos, que es a favor de las manecillas del reloj. Y en sí, volvemos a medir el voltaje que tenemos ahora residualmente. El cual va a ser negativo y con el giro
a favor de las manecillas del reloj, que antes teníamos positivo en contra de las manecillas del reloj. Bueno, ahora nos dimos cuenta del voltaje residual era negativo. Y con el fin de mantener nuestro giro y para que nuestro voltaje crezca, procedimos a invertir la polaridad de nuestra bobina de campo en paralelo, la cual conectamos XX con A. Con eso lo que vamos a lograr que nuestra polaridad de armadura se mantenga con el más menos que tenemos aquí. Entonces, con eso, siempre no olvidemos que nuestro reóstato de campo siempre tiene que estar en máximo para poder arrancar el motor. Si no, ocasionaremos problemas a la máquina. Vamos a encender la máquina. Con eso encendemos la máquina y procederemos a medir nuestro voltaje en la armadura. Como veremos, vamos a proceder a disminuir nuestra reóstato. Como verán, el voltaje se va a aumentar y lo dejamos a 110 voltios. Literal tenemos la curva de saturación de la práctica. Vamos a tomar apuntes de nuestro voltaje de salida, que a continuación lo explicaré, y la corriente de campo de nuestro generador. Y así obtendremos la curva de saturación. Para explicar, tengo que hacer funcionar a nuestra máquina universal como generador y a nuestro dinamómetro como motor de inducción. ¿Qué es lo que hace que esto funcione como generador? Es el plug 10, que lo vamos a instalar aquí. Y ahora explicaré las conexiones para hacer que nuestro dinamómetro funcione como motor. Primeramente, vemos que nuestra bobina de campo paralelo, el terminal X, la conectaremos a nuestro reóstato del dinamómetro, que va a ser previamente alimentado por la parte positiva de nuestra fuente de 110 voltios fijo. Tenemos que nuestro terminal XX lo hacemos punto común con la armadura AA, y esta va a ir a la parte negativa de nuestra alimentación de 110 voltios, como podemos observar. Otro dato importante es que nuestro terminal 1 del estator de nuestro generador va a ir a nuestro reóstato de campo de nuestra máquina universal, y que va a ser alimentada, va a la parte positiva de nuestros 110 voltios. Tenemos el terminal 7 de nuestra bobina, que va a ir a la parte negativa, o sea, vamos a alimentar la bobina con 110 voltios aquí de nuestra bobina de campo del estator. Un dato adicional, tenemos que tener las escobillas en 2 down, y para proceder a encender la máquina tenemos que fijarnos que nuestro reóstato de la máquina universal está en máximo y nuestro reóstato del dinamómetro está en mínimo, como podemos ver. Sin más preámbulo, encenderé la máquina universal. Primero hacemos el breque principal aquí, luego procedemos a los breques de nuestra fuente DC, ahora de nuestro dinamómetro, y procedemos a dar start. Ahora, como ya tenemos funcionando, vamos a medir nuestro voltaje de salida. El voltaje generado lo medimos en el punto 4 y en Q1, donde se va a ver nuestro voltaje generado, y la corriente de campo lo medimos en nuestra bobina de campo que tenemos, que va al 1 al reóstato de la máquina universal.
Procedemos a encender en continuo y nuestro amperímetro también en continuo. Ya, como podemos observar, vamos a hacer intervalos de 10 mediciones cada uno. Ahorita vemos que tenemos 0.85 amperios cuando tenemos nuestro reóstato máximo y nuestro voltaje generado es 16.28 voltios. Podemos empezar marcando ese valor en nuestra tabla para poder iniciar. 0.85 amperios y 16.28. Muy bien. Ahora, como tenemos que hacer 10 mediciones, vamos a variar 10 veces nuestro dinamómetro, nuestro reóstato de la máquina universal. Ajustamos dependiendo a cómo queramos nosotros para tener una curva más o menos. Aquí podemos hacer nuestra primera medición, 1.42 amperios y un voltaje generado de 29.30. Y así vamos a variar hasta encontrar algunos valores. Tienen que ser 6, así que tienen que ser 10, por lo que tenemos que ir de a poquito. Aumentemos de a poquito porque no vamos a lograr a suficientes pasos. .82. 38.6. Vamos a ir aumentando nuestra corriente. Hay que llegar hasta 10. Pongámosle 4 amperios. 84. .60 a 95. $6 amperios a 116. $7.10 amperios a un voltaje de 128.3. $8.40 a un voltaje de 138.5 y ponemos al mínimo todo y eso nos va a marcar una corriente de 9.85 a 146.3 voltios. Bueno, y como podemos observar, ya tenemos los 10 datos tomados en 10 intervalos, variando nuestro reóstato de la máquina universal, y procederemos a hacer la curva. Ya como pudimos observar, aquí tenemos nuestra gráfica de saturación. Vemos que cada punto va de acuerdo con los datos obtenidos.
llegará un momento que por más que aumentemos la corriente de campo, nuestra curva se va a saturar, va a llegar a un voltaje que sería el voltaje máximo de saturación que vamos a obtener en esta curva. Bueno, ahora procederemos a hacer nuestros últimos literales, que es la curva de la característica interna y externa del generador. Para comenzar a realizar esta parte de la práctica, mantenemos la configuración que hicimos en el literal anterior con todas las conexiones establecidas. Ahora vamos a meter una carga resistiva a nuestra salida del voltaje generado. Cabe recordar que el reóstato de la máquina universal tiene que estar en máximo y el reóstato de nuestro dinamómetro tiene que estar en mínimo para poder encenderla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ajustar la corriente de campo a 6 amperios, el cual nos va a producir un voltaje generado de aproximadamente de 110 voltios. A partir de ahí procederemos a meter carga y vamos a tomar los datos de la corriente y del voltaje de la carga. Ya, vamos a encenderlo. Como verán, nuestra corriente no es 6 amperios, movemos el reóstato de la máquina universal hasta ajustarlo a 6 amperios. Bueno, ya que lo ajustamos a 6 amperios, vemos nuestro voltaje generado, que es 120. Era un aproximado a 110, pero en este caso nos dio 120. Ahora procederemos a medir la corriente de la carga. Como verán, nuestra conexión de este banco de resistencia están en paralelo y las conectamos a la salida del voltaje. Vamos a medir su corriente. Como no tenemos ninguna carga aún, nuestro voltaje y nuestra corriente se pondrá 0 y el voltaje que ha generado. Lo hacemos en 8 pasos para esta ocasión, 8 intervalos de resistencia, el cual voy a meter uno ahorita. Como verán, nuestra corriente aumentó y nuestro voltaje generado acaba de disminuir. Ahí podemos observar que nuestros primeros datos a hacer es 108 y 3.2 amperios. Pero para empezar lo marcaremos con corriente de carga 0 y 120 voltios, que fue el inicio cuando no teníamos ninguna carga. Ahora con carga resistiva, 3.2 amperios y nuestro voltaje de 108.6 amperios, voltios. Y así vamos metiéndole otra vez carga y nos daremos cuenta que va a disminuir muy notablemente. 99.7 y 5.79. Muy bien, vamos a meterle 2 más. Tenemos 92.5 y nuestra corriente es de 8.01 amperios. Ponemos 2 más, 9.5, 87.8. Cabe recordar que hay que hacerlo hasta que tenga 12 amperios. $10.44. Y le seguimos metiendo carga.
11.46. Y nuestro voltaje va a ser 81.1. Y por último le metemos esto. Tenía que 12 como era establecido. Y nuestro voltaje es 79.3. Y así vamos a proceder a armar en nuestra curva de característica externa. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra curva de la característica externa de nuestro generador con los valores y todos. Ahora vamos a proceder a hacer, aquí tenemos 6 amperios. Ahora haremos lo mismo manteniendo nuestras conexiones, pero ajustaremos la corriente de campo a 9 amperios. Para proceder a ver lo que pasa y así mismo iremos aumentando carga. Borraremos los valores obtenidos en nuestro paso anterior, que era con 6 amperios, para proceder a marcar de nuevo con una corriente de campo de 9 amperios. Procedemos a encender de nuevo, recordando otra vez que el reóstato de la máquina inicial está en máximo y el reóstato del dinamómetro está en mínimo. Las encendemos nuestro breaker principal y le damos start. Ahora tenemos la corriente de campo, la vamos a ajustar a 9 amperios. Aproximadamente vemos que en 9 amperios nos da un voltaje generado de 146 voltios. Con eso vamos a empezar nuestra curva. 146 voltios y como nuestra corriente de carga aún no la tenemos, no tenemos ninguna carga puesta, la ponemos 0. Vamos a cambiar. Como verán, aquí está nuestra carga y vamos a medir nuestra corriente. Que es ahora 0.2 amperios, que es aproximadamente 0. Listo. Ahora vamos a proceder a meter carga a ver lo que sucede. Como verán, nuestra corriente es 3.9, 3.9 amperios y nuestro voltaje es 132.1. Listo. Ponemos más carga, 7.06. Y nuestro voltaje es 121.7. Le metemos más carga, 9.73 amperios. Y nuestro voltaje es 112.8, nuestro voltaje de los terminales. Vamos a meterle más carga. Nuestra corriente es 11.53 y nuestro voltaje es 106.6. Ahora veamos qué es lo que pasa cuando le metemos otro pasito más. Uno más. $12.81, 12.82 y 102.2. Y así podemos ver los valores que nos han dado.
para nuestra curva.